En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la mentira que existe alrededor de una enfermedad tan crucial como la diabetes tipo 2, que no es algo ligero de decir, porque es una enfermedad que se está llevando millones de vidas todos los años. Y lo más triste de esto, Leire, y es lo que nos motiva en Sin Pastillas a continuar con esta labor, es que esto es algo completamente evitable. Nosotros podríamos evitar, si hiciéramos algunos cambios en el sistema, podríamos evitar que millones de personas estén perdiendo la vida todos los años por culpa de esta enfermedad. Porque para empezar el episodio, Leire, hay que hablar de la importancia de este tema. Esto no es algo ligero, esto no es quiero bajar mi azúcar en sangre, no, esto es no quiero terminar con una diálisis, yendo a un hospital 3 veces a la semana para dializar mis riñones. Esto es, no quiero que me fallen los nervios cuando yo tenga 57 o 64 años. Esto es, no quiero pararme todas las noches a ir al baño en exceso. Quiero descansar, quiero dormir. Esto es, no quiero perder la vista. Esto es la diabetes. La diabetes no es un juego de azúcar en sangre, de que con qué me sube y con qué me baja. Eso es solamente la superficie de la diabetes al final del día. Y por eso hoy queremos hablar sobre lo que está detrás de la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que exista esta enfermedad? Que no es otra cosa, Leire, que un desorden alimenticio. Eso es la diabetes tipo 2. Entonces, yo te voy a dar la palabra para que nos expliques en palabras muy sencillas, como siempre lo haces, eh, estos tres personajes, porque hay tres personajes fundamentales en la diabetes, que son la hormona insulina, que es el primero, el más importante, de donde sale todo, la glucosa en sangre y la hemoglobina glicosilada, que también es la misma glucosa en sangre, pero digamos, es un valor con el que se puede proyectar o por más bien ver hacia atrás sobre la condición en la que está una persona en un momento determinado. Que de nuevo, esa glucosa y esa hemoglobina glicosilada, como tú vas a explicar, no son otra cosa sino la consecuencia de cómo funciona la hormona insulina. Entonces, Leire, me gustaría quizás que des una explicación sobre la insulina, lo que es realmente, y también aclarar que la insulina no es solamente lo que se inyectan los diabéticos, porque lo vemos como la inyección. La- Ujú. Entonces, te doy la palabra, Leire, para que nos ilustres como siempre. Mira, a mí me encantó algo que dijiste porque me parece bien concreto y es que la diabetes tipo 2 es evitable siempre y cuando lo entendamos como un desorden alimentario. Es decir, que es una enfermedad que viene dada por la alimentación y la única solución es ir a la alimentación y cambiarla, porque si eso fue lo que te enfermó, tienes que cambiar lo que te enfermó, hacer un esfuerzo y un sacrificio, porque no es sencillo, para poder evitar que eso siga progresando. Porque hay otra gran mentira antes de pasar a esos tres conceptos, y es pensar que la diabetes tipo 2 es progresiva. La diabetes tipo 2 solo es progresiva si tú dejas que progrese. Y si tú enfocas la diabetes tipo 2 desde la glucosa y no desde la insulina, no lo vas a poder ni revertir y tampoco vas a evitar que progrese. Y va a terminar siendo lo que nos dicen, es una enfermedad que te va a acompañar por el resto de tus días y que aparte te tienes que resignar a que aparezcan poco a poco esas complicaciones, que no es más que esa enfermedad poco a poco atacando los órganos específicamente por el exceso de glucosa que has ido acumulando durante los años, producto de tu alimentación. Entonces, para entrar en materia, vamos a hablar de tres conceptos básicos. El primero del que voy a hablar es la insulina. La insulina no es simplemente esa insulina que se inyecta en los diabéticos. Esa insulina es una hormona, la hormona insulina, que todos deberíamos producir. Es decir, el páncreas tiene la capacidad de producir esta insulina y cuando hay diabéticos tipo 1, en esas personas donde no se produce insulina, estas personas se le inyectan. Pero en una persona que no es diabético tipo 1, la hormona insulina es una hormona que tu cuerpo produce y que tiene diferentes efectos en el cuerpo. Así funcionan las hormonas, tienen varios efectos y aparte viajan por tu sangre y van a ir a hacer una actividad a cada célula. En este caso, cuando hablamos de insulina, una de las cosas más importantes que hace la insulina
es que después de comer se activa, aumenta para disminuir el azúcar. Es decir, que cuando tú comes algo para lo cual tu cuerpo es azúcar, comes algo que en tu cuerpo se transforma en azúcar, aumenta el azúcar en sangre y ante ese aumento de azúcar viene la insulina, que es una hormona, fíjense que son dos moléculas diferentes, y esa insulina que se produce en ese momento tiene como objetivo disminuir el azúcar. Es decir, que si lo entendemos de esta manera, son fuerzas opuestas, son fuerzas contrarias. Aumenta la glucosa porque comiste algo que para tu cuerpo significa glucosa, aumenta la insulina porque tu páncreas sensa ese aumento de azúcar con el objetivo de disminuir ese azúcar porque le abre la puerta de cada célula para que las células las puedan utilizar como energía. Y el tercer, bueno, no, me salté el segundo, pero es que los mezclé. El segundo concepto es la glicemia, es el azúcar en sangre, y es ese número que cuando tú vas al laboratorio, te sacan la sangre y dice glucosa en sangre, esa es la glicemia, ese es el valor de azúcar que hay en tu sangre, que va a ser consecuencia de cómo está funcionando de bien o de mal ese equilibrio que debería existir entre la glucosa y la insulina, que les repito, es esa hormona que controla, entre otras cosas, porque tiene muchísimas funciones, cuánta glucosa hay en tu sangre. Y luego está la glicosilada, que es bien famosa, es popular porque es la A1C, con la que hacen seguimiento a muchos diabéticos e incluso sirve para diagnosticar la diabetes, es el promedio de azúcar en sangre los últimos 3 meses. Entonces, esos son los 3 conceptos. Y ahora vamos a explicar por qué cuando enfocamos la diabetes desde el azúcar es un problema. Es decir, que cuando tú vas al médico y cuando te sacaron la sangre y te dijeron, mira, es que tienes el azúcar en sangre, la glicemia, por encima de 126, eres diabético, o tienes la A1C, la hemoglobina glicosilada, por encima de 6, la tienes en 7, la tienes en 8, eres diabético, eso es simplemente una consecuencia. Llegó un momento donde ya tu cuerpo ha estado sometido durante años y años y años a un proceso que se llama resistencia a la insulina, que ya la insulina no puede hacer su función de hacer que cada célula utilice el azúcar. En ese momento, el azúcar en sangre no puede ser utilizada y aumenta. Aumenta y empieza a dañar diferentes órganos y aparte, bueno, y en consecuencia aparecen las complicaciones. Dañan los nervios, dañan los riñones, dañan los ojos, los nervios y aparecen diferentes complicaciones. Y Oscar, te voy a dar la palabra aquí, pero quiero cerrar esta idea diciendo que no existe diabetes tipo 2 sin resistencia a la insulina. Es decir, que la diabetes tipo 2 es una consecuencia, es la manifestación de un proceso de resistencia a la insulina en el cuerpo que se caracteriza por tener niveles elevados de insulina. ¿Qué te parece esto? Es decir, que nos estamos, antes de darte la palabra, estamos pensando que el problema es déficit de insulina, porque cuando una persona lleva siendo diabético tipo 2 mucho tiempo, le dicen, bueno, es que ya llegaste al punto donde necesitas insulina inyectada para controlar tu diabetes, pero es que ese no era el problema era el opuesto, era que tenías demasiada insulina, es decir, que inyectarte insulina, si eres diabético tipo 2, solo empeora el problema. Increíble leer esa parte. No voy a hablar mucho de eso porque me pongo sentimental, pero es increíble que estemos mandándole en un consultorio a un diabético tipo 2 a inyectarse insulina. Es increíble, es algo inaudito, pero no voy a hablar de eso. Entonces, Leire, vámonos a lo básico, a lo más básico de todo. A veces pensamos escuchamos de la resistencia a la insulina. Y no, sí, que mi médico me diagnosticó como insulino resistente. Y entonces pensamos que la resistencia a la insulina es como que una etapa previa a la diabetes, por ejemplo. Entonces, una persona es resistente a la insulina, después es prediabética y después, lamentablemente con el tiempo, bueno, se convierte en diabética tipo 2, ¿ok? ¿Qué pasa? Que la resistencia a la insulina no deja de estar presente, es lo que tú acabas de decir. No es una etapa previa, no es como la prediabetes y la diabetes, donde la prediabetes antecede
a la diabetes tipo 2, sino que para que exista diabetes tipo 2, sigue habiendo, es más latente que nunca, la resistencia a la insulina. Por lo tanto, una persona que es diabética tipo 2, realmente se le está poniendo ese nombre, esa etiqueta, por el resultado de su problema, pero no por el problema, porque el problema de verdad sigue siendo la resistencia a la insulina. Y fíjate, Leire, que como siempre decimos, si nosotros entendiéramos este problema a nivel clínico, en un consultorio, no existiría la diabetes tipo 2, porque nadie llegaría a esa condición. Nadie. Nadie progresaría tanto en esa resistencia a la insulina de darle y darle y darle y darle, y nadie llegaría entonces al trágico estadio más bien de la diabetes tipo 2. Entonces, yo lo que quiero explicar aquí es algo muy básico para que ustedes lo entiendan, para que ustedes cuiden de su salud, porque lamentablemente, se los tengo que decir de esta manera, nadie te va a explicar esto en un consultorio médico, porque no existe una pastilla para la resistencia a la insulina. Existe una pastilla para bajar el azúcar, existe una pastilla para bajar la presión, existe una pastilla para bajar la fiebre, pero no existe una pastilla para bajar o para disminuir, para revertir esa condición de la resistencia a la insulina. Y por eso este proyecto se llama Sin Pastillas, porque solo atacamos, solo nos enfocamos en ayudar a personas como tú a vencer ese problema. Y como no hay una pastilla, porque solo se hace con el estilo de vida, pues aquí esto se llama sin pastillas. Entonces, cuando una persona alegre nos dice a nosotros, es que soy diabético, ¿qué es lo primero que hacemos? No, no eres diabético, eres resistente a la insulina. ¿Por qué? Porque si tú te sigues enfocando en la diabetes, no vas a resolver el problema y te vas a morir en una cama. Y yo siempre me disculpo, pero siempre tengo que decirlo. Te vas a morir en una cama por culpa de la diabetes tipo 2. Porque todos los que nos están escuchando en este momento conocen a alguna persona que se haya muerto en una cama por la diabetes tipo 2. Y yo quiero que ustedes piensen si esa persona que se murió en una cama por la diabetes tipo 2 se tomaba las pastillas. Y te voy a decir, sí se las tomaba. Y aún tomándoselas, se murió de diabetes tipo 2. Entonces, nadie quiere vivir con esta condición. Nadie quiere terminar ahí. Porque incluso una persona exitosa profesionalmente, que haya hecho mucho dinero, que tenga una familia bellísima, que tenga hermosos valores eh, 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 personales, digamos, puede terminar yendo 3 veces a la semana a un hospital a que lo dialicen. No importa el dinero que tengas, no importa la familia que tengas, no importa el trabajo que tengas, vas a terminar miserablemente yendo a un hospital con una sonda en los riñones. Entonces aquí esto no se trata, de ir en sin pastillas, de controlar esta enfermedad, porque esta enfermedad no se controla. Esta enfermedad te come lenta y peligrosamente. Un día es el dedo del pie, después es el ojo, después es los riñones, después son los nervios. Digamos, esto es algo incontrolable. ¿Y por qué es incontrolable? Porque lo que te está comiendo, lo que te está matando, no es el azúcar alta al final del día. Es el hecho de que tu insulina no funciona. Porque si funcionara, no tendrías el azúcar alta. Entonces, esto es un tema de arreglar esa relación que existe, perfecta, porque la creó la naturaleza, entre la insulina y la glucosa. Como dice Leire, si tienes niveles elevados de insulina por culpa de tu estilo de vida, ¿ok? Se va a elevar tu glucosa como consecuencia de que elevaste tu insulina en primer lugar. Ese es el problema, ese es el génesis de este problema, que elevaste tu insulina y en consecuencia llegó un día donde ya la glucosa no se pudo mantener en rango y introducirse en las células, que es lo que debería ocurrir en una persona que no es resistente a la insulina, debería disminuirse esos niveles de glucosa de manera normal y no debería dispararse el azúcar en sangre. Pero una persona que tiene el azúcar en sangre disparada es porque lleva décadas progresando en este estadio de resistencia a la insulina. Leire, yo creo que aquí es importante quizás hacer una pequeña diferencia nuevamente, porque tiene que quedar claro, y muchas personas nos preguntan esto todos los días, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Porque definitivamente la insulina juega un papel fundamental en las dos, es el génesis de ambas enfermedades, solo que una
es deficiencia de insulina y la otra es exceso de insulina. Entonces, no sé si nos explicas eso en 2 minuticos. Sí, sencillo. Esto tiene mil cosas extras, pero vamos a dejarlo simple. La diabetes tipo 1 es ausencia, deficiencia de insulina. Por ende, personas con diabetes tipo 1 necesitan inyectarse insulina porque su cuerpo no tiene o suficiente o no tiene en lo absoluto. Por otro lado, muy diferente está la diabetes tipo 2 y la causa de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. ¿Cuál es la causa de esa resistencia a la insulina? Niveles muy altos de insulina que mantenidos en el tiempo, como Oscar bien decía, durante décadas generan un proceso de resistencia que, como su nombre lo indica, las células empiezan a resistirse a su efecto, empiezan a necesitar más y más y más insulina para crear el mismo efecto y eso genera al final resistencia e incapacidad para mantener en algún punto los niveles de azúcar normales en sangre. Esa es la gran diferencia. La diabetes tipo 1 es ausencia de insulina y la diabetes tipo 2 es lo contrario, es demasiada insulina y es un proceso de resistencia a la insulina. Incluso, Leire, esto se pone más complicado porque personas diabéticas tipo 1 pueden desarrollar Correcto, resistencia a la correcto, insulina también. O sea que correcto. yo me voy a atrever a decir esto, Leire, en este mundo donde estamos hoy en día, en 2024, con este desorden alimenticio que tenemos, yo estoy seguro de que un altísimo porcentaje de diabéticos tipo 1 también son diabéticos tipo 2. Claro, y eso se ha demostrado, se solapan ambas diabetes. Es decir, una persona con diabetes tipo 1 que como tiene ausencia de insulina, su páncreas no funciona adecuadamente, necesita inyectarse insulina y por culpa de la alimentación empieza a requerir más y más insulina y aparece la resistencia a la insulina. Entonces empieza siendo una persona diabética tipo 1, pero vamos a poner por el mal uso de esa insulina consecuencia de la alimentación, de la falta de información en la alimentación, empieza a aparecer, empezamos a necesitar más y más insulina. Hablen, si tienen a alguien cercano que sea diabético tipo 1, pregúntenle si en los últimos años ha tenido que aumentar la dosis de insulina. La respuesta es que sí, siempre necesitan más, porque empieza a aparecer este fenómeno que es la resistencia a la insulina. Y cómo no iba a decir curo y no es curo, porque esa no es la palabra, cómo tapo, cómo disimulo un poco esa Disimulo. resistencia con más insulina. Pero no es la cura. La Increíble. cura es salir de esa resistencia a la insulina. ¿Y cómo haces eso? Dejando de necesitar tanta insulina por la alimentación. Totalmente. Leire, yo voy a explicar esto un poco más todavía porque quiero que le dediquemos el episodio de hoy solo a este tema, porque Ujú. podríamos hablar otras cosas sumadas a este tema, pero quiero dar la explicación porque a mí me gustaría que algunas personas que escuchen esto lo puedan compartir con médicos, con profesionales de la salud, porque esto hay que saberlo, porque nosotros lo estamos viviendo, nosotros nos dedicamos a asesorar a personas que tienen décadas siendo diabéticas o hipertensas y las estamos ayudando en 4 semanas a dejar de serlo. O sea que tú puedes tener una enfermedad construida de hace 20 años, pero si tú en 4 semanas haces lo que tienes que hacer, se acaba la enfermedad, la pones a dormir. Entonces, quiero ahondar un poco más en este tema. ¿Por qué? Porque es así tan sencillo como esto. Cuando comes algo que se convierte en azúcar, se eleva tu azúcar en sangre. Eso es algo normal, eso le puede pasar a cualquier persona, toda la vida ha sido así. El cuerpo tiene mecanismos para nivelar otra vez esos niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo hacemos crónicamente, comiendo cosas que nuestro cuerpo no reconoce? Volviendo al ejemplo del desorden alimenticio. Lo que termina pasando es que ante tanta glucosa en nuestro cuerpo, desmedida, el páncreas está sobreproduciendo insulina a unos niveles que no debería estar produciendo la insulina. Nosotros tenemos al páncreas, yo siempre lo digo así, nuestra sociedad tiene al páncreas produciendo, trabajando doble y triple turno para poder llevar el ritmo de lo que estamos comiendo. Entonces, en todos los sistemas dentro del cuerpo, por ejemplo, en todos los sistemas científicos, físicos, químicos, cuando hay mucho de algo, ya eso pierde su efecto.
Y por eso es que cuando hay mucha insulina, tú me dirías, pero Oscar, ¿por qué las células se resisten si cada vez hay más insulina? Deberían escucharla porque cada vez el páncreas está hablando más fuerte. No, la verdad es que cuando hay mucho de algo, pierde su efecto, empieza a perder su efecto. Y yo voy a poner el ejemplo perfecto para eso. Imagínate, Leire, que mi hijo de 6 años llega de la escuela todos los días en la tarde y mi esposa empieza, hijo, recoge la ropa, hijo, lávate las manos, hijo, pon la ropa en su lugar. Y mi hijo empieza a hacerse resistente al volumen de la voz de mi esposa, porque la escucha todos los días. Entonces llega un momento donde para que la orden, la instrucción que trata de dar ella a mi hijo tenga efecto, ella tiene que empezar a alzar la voz. Entonces fíjense, como un ejemplo tan tonto como este, el receptor, que en este caso serían las células de nuestro cuerpo, el receptor empieza a resistirse a lo que, a lo que lo rodea. ¿Y qué es lo que lo rodea? Bueno, unas cantidades astronómicas de insulina. ¿Qué es lo que rodea a mi hijo? Mi esposa diciéndole lo mismo todos los días. Para que tenga efecto, voy a subir la voz. Pero eso no es algo bueno, porque al final tú quisieras que tu hijo, con pocas palabras y con poco volumen, atienda las instrucciones que debe seguir todos los días. Bueno, eso exactamente está pasando en tu cuerpo. Y si no medimos la insulina, le diría, aquí viene otro grandísimo problema, que es uno de los llamados que queremos hacer con este episodio, es que si nosotros no medimos en cuánto está nuestra insulina y estamos solamente viendo en cuánto está el azúcar, en cuánto está la hemoglobina glicosilada, en cuánto está el colesterol, en cuánto están los triglicéridos, por ejemplo, estamos así, con un ojo ciego. Ujú. Estamos viendo la mitad del cuento. ¿Por qué? Porque esa insulina es la causa de el 90% de las enfermedades crónicas que tenemos hoy en día son consecuencia de la resistencia a la insulina. Y este dato no lo acabo de inventar. 9 de cada 10 adultos en Estados Unidos son resistentes a la insulina. ¿Por qué? Porque tienen mucha insulina en su cuerpo y llega un día donde esa insulina, a pesar de que está alta, ya no puede lograr el efecto que quiere lograr, que es para lo que está hecho el páncreas, para cuando hay una subida de azúcar en sangre, pues nivelarla normal. Es algo que suena muy sencillo, pero que el páncreas, gracias a nuestro estilo de vida, llega un momento donde ya no lo puede hacer y se rompe la liga, como tú dices siempre, Leire, se rompe la liga que debería existir entre la glucosa y la insulina. Em, O sea que, Oscar, cuando medimos solamente el azúcar y el promedio del azúcar, que es la glicosilada, y no medimos la insulina, no tenemos claro el panorama porque lo que sucede es que tu cuerpo pasa décadas siendo resistente a la insulina sin presentar la consecuencia que es la diabetes, que como la conocemos clínicamente, aumento del azúcar. Es decir, que si tú mides la glicemia, la glicosilada, la tienes bien y dejas por fuera la insulina, no sabes realmente si eres resistente a la insulina. Hasta que un día, y seguramente muchos de ustedes se sienten identificados, de un momento a otro, de 6 meses para acá, porque hace 6 meses mis exámenes estaban perfectos, ¿qué pasó? Mi azúcar se elevó. Bueno, tu azúcar se elevó, pero eso no vino por arte de magia. Eso lleva construyéndose décadas donde tu insulina estaba alta, pero no lo sabías. Por eso Oscar decía que uno de los puntos más importantes es que tienes que medir esas tres cosas. Es decir, bueno, hay muchas otras cosas, pero cuando hablamos de diabetes y de azúcar en la sangre, tienes que medir tu glicemia, tienes que medir tu glicosilada y tienes que medir tu insulina en ayuno. Sin ese tercer valor, la insulina en ayuno, no puedes interpretar la glicosilada ni la glicemia. Porque ¿qué puede estar pasando? Y es lo que pasa en la mayoría de las personas, porque 9 de cada 10 adultos son resistentes a la insulina, puedes tener una glicemia perfecta, una glicosilada perfecta y una insulina altísima. Y eso es lo que te está manteniendo el azúcar normal. Pero como Oscar explicaba muy bien con su ejemplo, tú no quieres tener la insulina alta. A pesar de que esa insulina alta es lo que mantiene tu azúcar en rango normal, esa insulina alta es la culpable de que sigas subiendo de peso y te cueste muchísimo, así te esfuerzas en el gimnasio, no logres bajar la grasa que tienes
esa insulina elevada es la responsable de tu tensión alta, de tus migrañas, de tus síntomas de disfunción eréctil, de tu obesidad, de muchísimas otras cosas. Por ende, que al principio puede sonar, bueno, pero es que si tengo la insulina alta y a costa de eso mi azúcar está bien, ¿es algo bueno? No, no es bueno, no quieres tener la insulina alta porque la insulina es una hormona anabólica y hace que todo crezca y genera inflamación y síntomas como los que les acabo de mencionar. Totalmente. Leire, vamos a decir rápidamente ya para cerrar, ¿cuáles son los rangos normales de, empezando por la insulina, vamos por la glicosilada y por último por la glucosa? En ese orden de importancia, quisiéramos tener esos valores. ¿Cuáles son los rangos óptimos para esa insulina que lamentablemente, de nuevo, no se está midiendo y tienes que medirla? Y te voy a decir algo, tu médico no te la va a mandar a medir, tienes que hacerlo tú, porque si tú quieres evitar ser diabético, nadie lo va a evitar por ti. El médico no está ahí para evitar eso. El médico está ahí para darte una pastilla cuando ya se te elevó el azúcar. Correcto. No está ahí para vivir contigo, perdón, para vivir contigo en tu casa y decirte lo que tienes que hacer. Eso lo tienes que hacer tú porque eres un adulto. Entonces, Leire, ¿cuáles serían esos rangos óptimos? Ok, la insulina en ayuno tiene que estar entre 3 y 5 microunidades por mililitro, idealmente. Ese es el rango óptimo. El rango óptimo no es el que te muestra el laboratorio, que se basa en la normalidad de una población enferma, Resistente a la insulina. resistente a la insulina, entre 5, 3 y 5. Luego, glicosilada, A1C, hemoglobina glicosilada, promedio de azúcar los últimos 3 meses, menor a 5.5. Eso es lo ideal. Incluso si te etiquetaron como diabético, tienes que apuntar a estar por debajo de 5.5. Y por último, glicemia en ayuno, la idea es que esté entre 70 y 100. Si estás por encima de 100 o ya estás tocando 95, 99, 100, algo está funcionando mal. Algo está dejando de funcionar. Te recomiendo que si en tus últimos exámenes empezaste a ver alguno de estos dos valores, glicemia y glicosilada, elevado, mídete la insulina y seguramente vas a tener una respuesta. Ahora, en el video que estamos publicando hoy, Leire, en Instagram, como todos los días, pues vamos a poner 3 desayunos ideales para diabéticos. Es un video que está Buenísimo. interesante, lo vamos a poner por ahí. Y me gustaría, Leire, que nos hables un poquito, en 30 segundos, ya para cerrar, sobre el programa Sin Pastillas. ¿Qué es lo que se vive en este programa que todos los meses celebramos con muchas personas a las que ayudamos a cambiar su salud de una manera radical? ¿Qué le podrías decir a una persona en este momento, Leire, que se siente derrotada por la diabetes, por ejemplo, que tiene ya años intentando hacer algo y no lo logra, años esforzándose con dietas, años esforzándose con ir al gimnasio, años esforzándote siendo disciplinado con sus medicamentos? ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren hacer un último intento? El último, ya. Tengo uno solo. ¿Qué le recomendarías a esas personas? Mira, en el programa Sin Pastillas trabajamos durante 4 semanas y básicamente lo que hacemos es ayudarlos a transformarse profundamente y cambiar su estilo de vida, porque si hacemos esto vamos a poder atacar la raíz de muchos problemas, pero principalmente personas diabéticas, personas hipertensas, personas con sobrepeso, que realmente no son ninguna de estas cosas, sino que son resistentes a la insulina. Les vamos a dar todas las herramientas, el apoyo, el soporte que necesitan para aprender a alimentarse, para aprender diferentes cosas que pueden hacer todos los días para evitar disruptores hormonales, cosas prácticas que vas a aprender porque a eso nos dedicamos en el mes que dura el programa, vas a aprender, vas a tener esa información y la vas a poner en práctica, vas a ver resultados, no vas a pasar hambre, vas a comer súper rico y nosotros dos, junto con todo el equipo, estamos durante esas 4 semanas con ustedes y realmente los resultados son increíbles, siempre nos sorprende, el grupo de ahorita es espectacular, se apoyan entre ellos, que es súper importante porque siempre al final de cada sesión, que son todos los días, dice, bueno, yo tenía preguntas, pero realmente ya mi amiga, uno de los compañeros preguntó y yo me sentí identificado, esto es lo que me está pasando y eso es muy importante porque no están solos. Lo que tú piensas que de repente
te está pasando a ti y no lo puedes compartir y seguramente habrán personas que se sientan así y a eso nos dedicamos en el programa. Así que no es una dieta, nos gusta siempre decirlo porque no te vamos a mandar una dieta para la semana 1, una dieta para la semana 2. Realmente es una transformación profunda en donde trabajamos diferentes pilares, incluyendo la mentalidad, que es muy, muy importante, de la mano de un psicólogo clínico muy bueno y realmente agradecemos muchísimo ese valor agregado que le podemos dar a las personas porque sabemos que hacer un cambio de estilo de vida real y que sea permanente, o sea, que te pueda acompañar a largo plazo, pues requiere de ciertas herramientas que te ayudamos a tener durante esas 4 semanas. Gracias, Leire. Y para más información, todo lo que Leire acaba de decir en sinpastillas.com. Así que gracias por estar acá esta semana. Nos vemos la siguiente semana y trataremos de traer otro tema tan interesante como este que los pueda ayudar a ustedes, porque de Claro que nuevo, sí. son ustedes los responsables de recuperar su salud. Muchísimas gracias, Gracias Leire. a todos, saludos.